Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, la clase número 10. Espero que estén disfrutando de su semana, su día y también de este curso. Hoy vamos a finalizar lo que se llama la prehistoria. Vamos a mirar lo que nos queda de capítulo 9 y después con lo que queda del relato de Noé. Y después vamos a mirar la genealogía de capítulo 10. 11 tiene que ver con la torre de Babel y otra genealogía que nos lleva a Abraham. Y ahí entonces es donde vamos a dejar la prehistoria. Entonces, vamos a comenzar donde dejamos la semana pasada con Noé y unas cositas, bueno, interesantes y a la vez tristes por la condición humana. Ahora, Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29, describe la caída de Noé. Tanto como los demás hombres que la Biblia ha mencionado en los cuales se ha enfocado, Adán, Eva y Caín, Noé también tiene su caída. Y hay unas similitudes entre estos cuatro. En cada texto que describe las caídas, algo plantado, algo vivo de la tierra, es importante en la narrativa. Tenemos el árbol del bien y del mal, tenemos la cosecha de Caín, porque era agricultor, y después tenemos el viñedo de Noé. En cada uno hay esta mención de alguna mata o algo de la tierra. Uno de los personajes en cada contexto, cada situación, se describe como un hombre o siervo de la tierra. Abraham tenía que trabajar la tierra, Caín era agricultor y Noé también estaba sembrando el viñedo. Y también en cada narrativo el verbo conocer, yadá, juega un papel importante de lo que ellos conocen o lo que no conocen. Es importante, especialmente en el sentido de la relación íntima, como se puede usar la palabra conocer, en ese sentido juega un papel. Y después, en cuarto lugar, hay una maldición para cada persona en cada caída. Después de la caída se pronuncia una maldición por lo que hizo. Entonces hay una cierta similitud. Nos recuerda que lo que la Biblia viene diciendo hasta ahora es que la inclinación del hombre, la tendencia es hacia la maldad. Y aquí lo vemos en otro caso. Versículos 18 en adelante, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra. De nuevo, Sem es el primero mencionado, aunque no es el primogénito. Normalmente la ley del primogénito tiene validez, pero hay unas excepciones y la verdad es que hay muchas excepciones. Entonces, podemos utilizar y recurrir a la ley de primogenitura, pero reconociendo a la vez que hay muchas excepciones. Es interesante que se menciona aquí Cam, que fue el padre de Canaán. Canaán aparece aquí en el texto como un adelanto de lo que va a suceder más adelante en el relato. Entonces es como como es el aviso de previas atracciones o de estrenos próximos o algo así, pero Canaán aquí se está mencionando. En versículo 20 dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino, se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron sobre los hombros, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor, Cam, había hecho, declaró: maldito será Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda
extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet con los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más y de modo que murió a la edad de 950 años. Bueno, Noé es un hombre de la tierra como lo fue Caín en capítulo 4. La cosecha es tan abundante que había suficientes uvas para hacer vino y por medio de Noé llega una clase de descanso. Recuerda que el nombre de Noé significa descanso y a lo mejor por medio del vino, porque parece que fue el primero en fabricar vino en la tierra y entonces a lo mejor llegó una cierta clase de descanso por medio de Noé. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Cam? ¿Y por qué se maldice a Canaán cuando supuestamente el pecado fue de Cam? Bueno, para entender eso hay que entender un poco las maneras descriptivas de los hebreos que utilizan para describir ciertos hechos. Si miramos a Levítico 20, 11 y también versículos 17 al 21, se ve que descubrir o destapar la desnudez del padre significa acostarse con la esposa del padre, o sea, con su madre o con su madrastra. Descubrir la desnudez del padre es acostarse con la mamá. ¿Ok? Eso es importante. También ver la desnudez de su hermana o ver la desnudez de su madre significa acostarse con ellos. No es solamente ver, sino es algo. Porque si eso fuera el pecado de simplemente ver a su padre desnudo, pues esto es un accidente que ocurre lamentablemente en ciertos casos, en ciertas casas, en ciertos momentos, y no es como para maldecirlo. Y la persona que lo hizo, Cam, no recibió ninguna condena aquí, más bien fue su hijo. Entonces, no entendemos. Entonces, hay dos teorías que las personas ponen ahí. Uno es que Cam se aprovechó de la borrachera de su papá para violarlo de manera homosexual. Que Cam tuvo relaciones con el papá cuando estaba borracho y por eso su descendencia recibe una maldición. Otra manera, y a lo mejor tiene más sentido con la condena que Dios le da, la maldición que le da a Canaán, es que Cam se aprovechó de la condición de Noé para tener relaciones con la esposa, o sea, su mamá. Entonces, por eso, cuando ella se quedó embarazada, que su hijo, Canaán, fue el producto de esa unión ilícita y por eso el hijo recibe el castigo de su papá. Sería parecido a la situación de Moab y Amón, los hijos de Lot, cuando sus hijas, recuerda que sus hijas la emborrachan, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tenían miedo de no encontrar ningún hombre para darles un linaje, darles herencia, darles hijos. Entonces emborrachan al papá para que puedan nacer sus hijos y los hijos que nacen son Moab y Amón y terminan siendo los grandes enemigos de Dios. Entonces, eso también es algo muy parecido. No sabemos con certeza, pero eso tiene como más sentido de lo que el texto narra. Debemos recordar que en ese entonces era común, hasta necesario, tener relaciones sexuales con familiares. Era la única manera de poblar la tierra cuando no había otras familias. Más adelante, en el libro de Levítico, ahí se va especificando, no puedes acostarse o tener relaciones con tu hermana, con tu mamá, con la prima, con la suegra, con esta y la otra. Entonces, ahí se va condenando esa práctica de tener relaciones dentro de la pareja. Pero recuerde que estamos en el contexto del desierto. Han vivido como esclavos, están viviendo ahora como personas libres, ya están saliendo, cuando salieron de Egipto, creo que salieron con 400
y ahora llegan, una vez que llegan a la tierra prometida, han crecido a unos 3 millones. Entonces han sido muy fructíferos y han tenido grandes cantidades de bebés. El texto menciona que Sem y Jafet no se aprovecharon de la condición ebria de su papá y entonces no se aprovecharon de él ni de la esposa, entonces ellos reciben una bendición. El texto dice que, como hemos mencionado, que conoció, bueno, conocer Yadá significa, se asocia con el conocimiento sexual. Otra cosa, tener en cuenta que esta maldición sobre Canaán no viene de Dios, viene de Noé. Entonces no hay que tomarla con el mismo peso de una proclamación divina de parte de Dios. Esto es simplemente Noé proclamando esta maldición. Noé dice que va a ser esclavo, porque por lo que sabemos, Canaán nunca llegó a ser esclavo de los descendientes de Sem o Jafet. Entonces parece que fue algo que dijo Noé, pero que no llegó a suceder. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunos han utilizado este texto como un pretexto para justificar la esclavitud de los africanos a manos de los europeos. Y supuestamente la idea es que Canaán era africano, era moreno, de piel morena. Entonces, aquí está la profecía que permite que se puede esclavizar a Canaán y todos sus descendientes. Pero Canaán no tiene ninguna relación con África y aquí en este texto no hay ninguna justificación por ese hecho. Bueno, estornudé, no sé si se llegó a sentirlo o verlo, si lo sentiste, perdón, pero me estaba llegando así de rápido. Siguiendo con Génesis 9, Noé proclama sus bendiciones sobre Sem y Jafet y vuelve a enfatizar que Canaán va a ser el esclavo de los dos. Al final de este capítulo, narra que Noé vivió 950 años. Es la última persona del linaje de Adán que vive casi 1000 años. Pero aún con su vida tan larga, él también muere. Como todo lo demás, él también va a morir. La pena de muerte que llegó a todos los descendientes de Adán, menos a Enoc, ahora también llega al nuevo Adán. Recuerda que Noé, con la recreación del mundo, sirvió como el personaje del nuevo Adán. A pesar de que Noé caminó con Dios y tenía esta fidelidad marcable, destacable, él termina como todo lo demás, cayendo en pecado y después muriendo también. Y eso nos lleva a capítulo 10, que es una genealogía, una tabla de los descendientes de la tierra. Ahora, este capítulo, en cierto sentido, está fuera del orden cronológico. Realmente tendría que estar ubicado después del episodio de Babel, porque en cierto sentido lo que narra es que los descendientes de Noé se van dispersándose por toda la tierra, cada uno con su propio idioma. Las genealogías en tiempos antiguos tenían muchos propósitos. Y este capítulo cumple 2 propósitos. Describe cómo se cumple el mandamiento que Dios le dio a Noé de ser fructífero, multiplicarse y llenar la tierra. Y en segundo lugar, sirve para enfatizar la palabra o el concepto nombre. Al colocar la narrativa de Babel después de este capítulo, se destaca el tema de nombre en el episodio de Babel, porque ellos querían hacerse un nombre grande. También
Sem significa nombre, y ahí se destaca la genealogía de Sem. Y después abre el camino para hablar de Abraham, y cuando Dios le está bendiciendo y llamando a Abraham, le promete que va a engrandecer su nombre. Entonces, la palabra nombre o el concepto es importante en estos tres relatos, y este capítulo como que lo une. Las genealogías en el mundo antiguo en general servían para marcar y describir el linaje, pero hay que tener unas cosas en mente. Las listas de los hijos, y nos dice hijo, pero no necesariamente es el hijo, a veces es el nieto, bisnieto, pero no son comprensivos ni demográficos, o sea, no narra todos los nombres y tampoco ponen todos a un cierto nivel. Tiene preferencia para ciertos hijos y ciertos descendientes que no tiene para otros. A veces dan nombres de individuos, pero también a veces dan nombres de grupos, tribus o de territorios. Se extiende. Va a ver que el número 7 es un número importante. De vez en cuando aparece el número 7. En 10:2, por ejemplo, hay 7 hijos de Jafet. Y después el orden de los hijos no es cronológico, es por importancia. Entonces a veces el que nació primero se menciona en tercer, cuarto o otro lugar. Muy bien, capítulo 10, versículo 1. Vemos otra vez el Toledot. Esta es la historia, Toledot, las generaciones de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Sem es el hijo de Noé más importante por los propósitos del autor, aunque no es el mayor. Abraham será el más importante de los hijos de Terach o Taré, pero él tampoco es el mayor. Entonces, volvemos a repetir el mismo punto. Se menciona en versículo 2 que Jafet tuvo 7 hijos, y ahí lo va nombrando. El número 7 es importante. Vamos a ir destacando algunas cosas de interés aquí en el texto. En versículo 5, solo los descendientes de Jafet se dispersan hasta las costas. La mención de ellos, digamos, hasta ese lugar. Posiblemente los menciona porque ninguno de los otros descendientes menciona dónde fueron, a dónde vivieron, pero posiblemente los menciona porque en ese entonces ir hasta las costas era el límite del mundo conocido, ir hasta la playa del mar, y entonces era como vivir en los extremos, y era llamativo que estas personas habían llegado a ese lugar. Recuerda que para ellos el mundo era solamente el mundo conocido, lo que ellos conocían. No era necesariamente el mundo en su totalidad, el mundo que nosotros sabemos que existe, sino más bien el mundo que ellos reconocían en ese tiempo. En versículo 6 tenemos los hijos de Cam, y cada uno se relaciona con diferentes países o áreas. Cus se relaciona con Etiopía, Misraim con Egipto, Fut con Libia y Canaán con Palestina. Versículo 7 se menciona también los descendientes de Cus, que son 7. Hay 5 hijos y 2 nietos. Versículos 8 y 9 son interesantes porque también Cus fue el padre de Nimrod, que en cierto sentido no lo menciona en versículo 7. Mira eso. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragama, Sabteca, y no menciona Nimrod, pero versículo 8, Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Bueno, no se dice ahora, pero en ese entonces era un conocido, era un dicho conocido.
La palabra Nimrod significa vamos a revelar, como rebeldía. Delante de o ante el Señor puede traducirse poderosísimo, y en hebreo la frase hombre fuerte es muy parecida a la palabra héroes que vemos en capítulo 6 hablando de los gigantes o los que vivían, digamos, en ese entonces con los hijos de Dios y las hijas del hombre. Versículos 10 al 12 sigue un poco hablando de Nimrod. Fue construyendo dos ciudades, hizo Babel y también hizo Nínive, que eran los dos capitales del mundo pagano en ese entonces. Como Canaán tiene mucha importancia, ahora también en versículo 10, no sé por qué está aquí, no está aquí, va a suceder más adelante, pero en versículo 10 dice las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné en la región de Sinar. Desde esa región también construyó las ciudades de Nínive y después otros. Pero Sinar también es la zona de Babilonia. Como Canaán tiene mucho más importancia para Israel, ocupa unos cuantos versículos. Aquí ocupa como 4 versículos, 15 al 19. Entre sus descendientes encontramos muchos de los tribus enemigos de Dios, los mismos que los israelitas tenían como Dios le había encargado, que tenían que ir desalojando y venciendo para poder entrar en la tierra prometida. Van a ver estos nombres de nuevo. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los Jebuseos, los Amarreos, los Gergeseos, los Heveos, los Araseos y los Cineos. Entonces, muchos de ellos, especialmente los amorreos, jebuseos, gergeseos, van a aparecer en la historia más adelante. En versículo 31 tenemos un resumen. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes, sus idiomas, sus territorios y naciones. Este resumen de los descendientes de Sem es igual que el resumen de Jafet y de Cam en cuanto lo que dice. Entonces, o sea, de la misma descripción. El texto tiene mucho más interés en Sem, pero lo pone último para enfatizar este tema de nombre. Recuerda que su palabra, su nombre Sem significa nombre, y entonces lo pone en 31 para dar ese enfoque y después para poder hacer la transición a este grupo de personas que estaban buscando hacerse un nombre con la torre de Babel. En versículo 32 sirve como resumen del capítulo. Parece que según esta descripción, estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Según este resumen, parece que la humanidad está cumpliendo el mandamiento de Dios cuando dijo que tenía que llenar la tierra. Y no es hasta llegar al capítulo 11 que vemos que hay una cierta resistencia de parte de la humanidad en cumplir con el mandamiento. Pero este versículo, como te digo, como le decía, en cierto sentido parece como que debería haber caído después de capítulo 11, porque en cierto sentido es cuando realmente salen para poder llenar la tierra. Capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Es interesante porque cuando me imagino que usted ha predicado, ha escuchado sermones acerca de la Torre de Babel y los hombres que lo estaban construyendo. En los círculos cristianos, la interpretación se ha enfocado más en lo que podemos decir la relación vertical.
el orgullo humano contra Dios, como que ellos estaban sirviendo como rebeldes contra Dios para no hacer lo que Él quería. Pero en lo que es la interpretación judía, ellos enfocaron más en la relación horizontal, la resistencia al mandamiento de dispersarse y de separarse y irse por todo el mundo. Entonces, las dos cosas suceden, pero a veces por nuestro enfoque y por nuestras tradiciones de que fuimos criados escuchando cierto enfoque y cierta interpretación, podemos obviar o no conocer de una manera tan buena la interpretación de otras personas, de otras posibilidades. En el contexto de Génesis, la narrativa de Babel enfatiza la tendencia del ser humano ir en contra de Dios y también explica por qué Dios tiene que encontrar una estrategia diferente para rescatar la humanidad. El deseo del ser humano es ir por su propio camino y Dios tiene que encontrar un camino de regreso. En el contexto de la Biblia, la narrativa de Babel representa la tendencia humana de construir sus vidas con la opresión de los débiles sin tener en cuenta el propósito o los propósitos de Dios. Entonces, hay ciertos hombres y ciertas personas que se aprovechan para ser grandes y ellos entonces más adelante hacen lo que quieren y no les importa lo que Dios está queriendo cumplir. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Babel o Babilonia representa el imperio romano y representa las naciones paganas que están en contra de Dios en el libro de Isaías. Entonces, por su resistencia de cumplir con lo que Dios quiere, llegaron a conocerse como ese grupo de personas que va en contra de Dios. Entonces, muchas veces, como sucede en el día de hoy, yo no sé en su país de origen si si hay, por ejemplo, si alguien dice, dame una coca, dice, bueno, ¿de qué sabor? Bueno, puede ser de Sprite, puede ser de naranja, puede ser algo, pero se conoce por, dame una Fanta. Se conoce por la marca, no necesariamente por el mismo producto. Y después, con el pasar de los años, la marca ya no existe, pero igual sigue pidiendo o hablando en términos de la marca. Entonces, de la misma manera, Babel representa a cualquier persona, a cualquier grupo de personas que están en contra de lo que Dios quiere. Ok, volviendo al versículo 1. Como en capítulo 10 ya se ha mencionado diferentes idiomas de los diferentes pueblos, capítulo 11 comienza recordándole al lector de la condición del mundo antes que Dios dispersó a todos. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Entonces, ahí está el resumen. Nos da una cierta indicación de unidad, nos da la idea de que estaban todos juntos. Versículo 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Bueno, ellos tenían que ir emigrando, pero notaron hacia dónde, hacia cuál dirección. Bueno, la humanidad sigue en su trayectoria hacia el este y al oriente. Y cada vez que la gente va al oriente o al este, significa que están cada vez más lejos de Dios. Toda esta trayectoria comenzó cuando Adán y Eva salieron del jardín y después Caín lo siguió cuando estableció su residencia en Nod, que fue al este de Edén. Irse al este indica alejarse de la presencia de Dios y ubicarse bajo el juicio de Dios, no de su bendición. Y como yo mencioné antes de la región de Sinar, Sinar es otro nombre para Babilonia. Entonces esta es la zona, esta llanura donde ellos se alojaron.
Utilizar ladrillos, en versículo 3, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así fue como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos o con un gran nombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Utilizar ladrillo de barro los va a recordar a los lectores originales, los oyentes, de su experiencia reciente en Egipto. Recuerda cómo Dios le estaba, como Faraón, le estaba presionando para hacer más y más y más ladrillos con menos materiales. Y también esta frase de versículo 4, vamos, hagamos esto. Nos recuerda de las palabras cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los constructores de Babel están asumiendo el lugar de Dios para determinar sus propias vidas sin tener en cuenta la voluntad de Dios para esas vidas. Entonces, ellos mismos están decidiendo lo que ellos quieren hacer. Esta misma tendencia, no solamente hacia la maldad, sino hacia lo que uno mismo quiere sin tener en cuenta lo que Dios quiere, ya lo vemos aquí en manera bien explícita. El enfoque de la construcción es una ciudad, no una torre. Se menciona la torre, pero aquí dice vamos a construir una ciudad con una torre. Si enfocamos solamente en la torre, uno puede pensar en un zigurat babilónico que hemos encontrado en la arqueología unos cuantos ejemplos de esa estructura. Un zigurat tenía la forma de un pirámide que lograba cierta altura con una serie de escalones y muchos tenían 7 escalones por la importancia de ese número en el mundo antiguo. Los zigurat babilónicos fueron construidos sobre las llanuras y funcionaba como montañas artificiales. Se veía de lejos y también una vez que uno estaba arriba se podía ver de lejos también. Uno de los zigurat más famosos se encontraba en el templo de Marduk. Eran intentos de construir escaleras que llegaban hasta el cielo. Y aquí tenemos una representación de lo que sería, y ahí se vemos los escalones. Obviamente no son escalones como para trepar, pero son niveles, hay 7 niveles. Recuerda que aquí se habla de levantar una ciudad, entonces tenemos aquí un retrato o un dibujo de la reconstrucción del templo dentro de la ciudad. El templo estaba en el medio y después las viviendas y las casas estaban a su alrededor. Este texto, como todo capítulo 1 al 11 en esta prehistoria, este texto es crítico de las culturas politeístas del antiguo cercano oriente, cuando en cierto sentido su manera de describir lo que ellos estaban haciendo era una manera para criticar y para decir que eso no es lo que Dios quería. El hombre va por su propio camino y cuando va por ese camino se encuentra en idolatría. Cuando uno cumple el propósito de Dios, vive y luce de una manera diferente y Dios lo bendice. El deseo de alcanzar la morada de Dios demuestra una falta de comprensión de la trascendencia de Dios que no puede limitarse en términos espaciales. La idea de que Dios vive arriba y yo voy a llegar a su casa, a su palacio, y para llegar ahí donde Dios está tengo que subir, demuestra que no me doy cuenta que Dios está por todos lados. Entonces Dios es trascendental. Él está en todos lados y Él está aquí tanto como está allá. Está aquí conmigo en esta grabación, pero también está con usted en su país donde está mirando esta grabación. Entonces Dios es trascendental, que significa que está por todos lados. Los constructores de Babel están levantando una ciudad inmensa para hacerse un nombre.
y evitar estar dispersado por el mundo. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Multiplíquense y llenen la tierra. La construcción de esta ciudad va directamente en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios les había ordenado a los seres humanos hacer, no solamente en el jardín, sino también a Noé. ¿Para quiénes era esa ciudad y ese nombre? Bueno, ellos querían hacer un nombre para sí mismo. Querían engrandecer a su propio nombre. Y lo que vemos es cuando el hombre intenta hacer algo para poder beneficiarse solamente a sí mismo, tenemos problemas. Y lo vemos claramente con el contraste con Abraham. En Génesis 12. Dios lo llama a Abraham, Abraham obedece y él recibe la promesa de un nombre grande. Dios le va a hacer famoso. Cuando él obedece, Dios le hace famoso. Lograr ser famoso e importante viene por cumplir con los mandamientos de Dios, no por decidir yo quiero ser famoso, yo quiero ser grande, yo quiero que todo el mundo me conoce. Cuando uno hace lo que Dios quiere, Dios se encarga de hacer que esta persona sea famoso, importante, lo que sea. Hay algo de ironía aquí, la gran ciudad con su gran torre, en versículo 5, donde dice, el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. La ironía es que esta ciudad grande con su gran torre, que supuestamente iba a llegar hasta el cielo, es tan pequeño que el Señor tiene que bajarse para verlo. Entonces es como criticando de cierta manera el intento del ser humano a alcanzar al nivel de Dios. En versículo 6, Dios dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. 7. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Entonces, es algo parecido a lo que vemos en capítulo 3, versículo 22, donde dice, cuando Dios se dijo a sí mismo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal, no vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol, lo coma y vive para siempre. Entonces el Señor Dios expulsó al ser humano. Entonces vemos, está hablando, analizando y después toman pasos deliberados para no permitir que el hombre siguiera con su maldad. Significa que el Señor se siente inseguro de los logros de la humanidad, que en cierto sentido Dios tiene miedo de que el hombre sea más poderoso que sí mismo. No, hay que leer estos textos dentro del trasfondo de que el Señor está descubriendo que la humanidad tiene esta tendencia. Entonces, lo están narrando como que Dios se está dando cuenta, pero en cierto sentido es una técnica literaria para simplemente mantener el nivel de tensión en el texto y también para recordarle al lector que esta tendencia no fue destruida en el diluvio. Muchas cosas comenzaron de nuevo con la recreación de la tierra, pero el hombre sigue con la misma tendencia hacia la maldad. La humanidad tiene la posibilidad y hasta el poder de llenar el mundo con su maldad. Entonces lo que Dios hace es que Él levanta un ataque preventivo para evitar que la maldad del mundo aumente. Y mirándolo desde ese punto de vista, la dispersión cuando manda a todos por diferentes lados y confundir sus idiomas es un acto de gracia. Porque si Dios hubiese permitido el hombre, el ser humano, vivir en esta ciudad y seguir acumulando su muchedumbre y la maldad sigue aumentando, tendría que ejercer el juicio universal de nuevo como hizo con el diluvio, y Dios había dicho que no iba a hacerlo con el diluvio, tendría que encontrar una manera. Pero al dispersarlos y parar la construcción de la ciudad,
el Señor está evitando la necesidad de juicio y de una condena más severa. Entonces, por gracia, los separó, porque si hubiesen estado juntos, quién sabe lo que hubiesen llegado a hacer. Es como a veces cuando hay dos personas peleando y uno lo va separando, aunque parece como que está haciendo algo mal al separarlos, realmente es una bendición separarlos, porque si lo dejan juntos, quién sabe lo que estaría logrando hacer. Dios vuelve a usar lenguaje de la creación en términos de plural para ver lo que ellos están haciendo. Bajemos, descendamos, está hablando entre sí, digamos, entre Dios. Versículo 8, de esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó para todo el mundo. La voluntad de Dios era llenar la tierra. Y eso se cumple a pesar de la resistencia de la humanidad. Dios siempre cumple su voluntad. A veces requiere más esfuerzos de su parte si nosotros no cooperamos con Él, pero la obra va a seguir. Su propósito, su voluntad va a seguir. La obra que dejan de construir, aquí dice que dejaron de construir la ciudad, y por eso la ciudad se llama Babel. No enfatiza tanto la torre como nosotros en el día de hoy hablamos mucho de la torre de Babel y jamás de la ciudad de Babel, pero aquí el texto enfatiza más la ciudad. Y también cuando está predicando se puede utilizar ciudad como para referirse a cualquier maquinación humana de crear vida sin el Creador. De nuevo, es el deseo de lograr ciertas cosas, objetivas, metas, sin Dios. Ser sabio sin Dios, ser grande sin Dios, ser importante sin Dios, ser grande en cualquier sentido sin Dios. Y entonces esta ciudad representa ese intento de evitar la presencia de Dios. En acadio, que es el idioma de los babilónicos, en acadio, Babel significa portón de Dios. Y por eso la ciudad se llama Babel, porque ellos pensaban que iba a ser el portón que iba hacia Dios. La palabra en hebreo, confundido, donde dice que el Señor confundió el idioma, es Balal. Entonces, es interesante. Lo que la humanidad considera una puerta a los poderes secretos del universo es en realidad confusión y conflicto. Ellos lo nombran Babel porque piensan que abre el futuro. En realidad es confusión, Balal, porque no lleva a ningún lado. Y es la diferencia de la perspectiva divina con la perspectiva humana. Ahora también quiero, a lo mejor ya lo han pensado o han escuchado y estudiado esta idea, pero el día de Pentecostés es el día en que esta maldición de la separación por los idiomas es cuando se comienza a sanarse. Cuando comienzan a escuchar todos como en una sola voz, en su propio idioma, la palabra de Dios. Un día la nueva creación tendrá la oportunidad de servir a Dios de común acuerdo, Sofonías 3:9. Y ese común acuerdo es lo que tenía antes de la torre. Entonces, de la misma manera que comienza todo en el jardín y vuelve al jardín en Apocalipsis, todo comenzó de acuerdo común y con una cierta unidad antes de la Torre de Babel, y algún día, y la ciudad de Babel, algún día vamos a volver a eso, pero va a tardar bastante tiempo para llegar ahí. Al final, Dios cumplió su voluntad de ver la humanidad, el mundo lleno de la humanidad. Cualquier proyecto que no tiene a Dios como base corre el riesgo de traer encima el juicio, la condena de Dios. Ahora llegamos a versículos 10 y 26, la última sección de esta prehistoria, y son los descendientes de Sem. Ya que el ser humano no ha logrado hacerse un nombre,
Dios va a utilizar un nombre que se llama nombre Sem para traer al mundo a alguien que Dios puede bendecir con fama y buen nombre. Y vemos, digamos, este juego de palabras y el énfasis en este concepto. Abraham va a ser el padre de los fieles y Abraham va a traer al mundo un hombre cuyo nombre será sobre todo el nombre Jesús. Y eso es importante. En esta genealogía, lo que vemos es el último capítulo de la historia primitiva o la prehistoria. Termina con Abraham, quien será el enfoque del resto del libro de Génesis, el de Pentateuco y también de la Biblia. Abraham llega a ser el padre de los fieles, de todos, judíos tanto como gentiles. Igual que el capítulo 5 que conecta a Adán a Noé, esta genealogía tiene 10 generaciones que conectan Sem a Abraham. La duración de la vida humana se reduce a su principio con Sem, que vivió 600 años, a 148 años que vivió Nahor o Nacor, según la traducción. Hay una disminución drástica entre Sem y Arfaxad y otro brinco entre Eber y después Peleg. Entonces vemos que a veces como que se va de a poquito y después brinca un número grande. Y entonces eso nos hace surgir la pregunta si será brechas en la genealogía. Nunca dice que es completo. Nunca dice que no hay otras personas, digamos, entre estos 10 personas que se menciona, pero recuerda que no necesariamente está escribiendo una cronología, está escribiendo teología, está describiendo esta situación y no necesariamente cumple los mismos requisitos de la historia que tenemos nosotros, porque ellos tenían otros propósitos que estaban intentando cumplir. Ahora vemos algo interesante, simplemente repasando aquí. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo y después brincamos a la próxima, que Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo. Entonces hay un brinco bastante grande y después va a 30, a 19, entonces se va bajando de a poquito. Y después, en el largo de los años, después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más, pero después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más, entonces parece un brinco. Creo que he mencionado que cuando ves una palabra en hebreo que termina con EL, ahí es Elohim. Reu es una versión más corta de Reuel, que significa amigo de Dios. Reu es amigo, él es Dios, Reuel es amigo de Dios o Dios es amigo. Un nombre realmente muy lindo que no se escucha muy comúnmente en el día de hoy, pero sería un buen nombre para sus hijos. Con la muerte de Nahor a los 148 años, la duración de la vida se viene aproximando a lo que Dios había dicho en capítulo 6, antes del diluvio, cuando dijo que iba a limitar la vida del ser humano a 120 años. Entonces, ya estamos llegando cerca a esa meta que Dios había propuesta. Otra cosa interesante que no lo vemos aquí, pero hablando de Terach, en Josué capítulo 24, y es uno de esos detalles que uno saca y hay que analizarlo, pensar que deja. En Josué 24:2 dice, Josué se dirigió a todo el pueblo y les exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Terach y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. O sea, cuando Terach y sus hijos, que incluyendo Abraham, vivían al este del Éufrates, adoraron a otros dioses. Entonces, Abraham fue criado en un contexto de politeísmo, varios otros dioses. Y entonces no era como que Dios lo llamó de la nada
pero Dios lo sacó de un cierto contexto para mostrarle otro camino y con ese camino llegar a hacer lo que él quería con su vida. Esta última sección de la historia primitiva nos prepara para la próxima sección que va a comenzar con versículo 27, que es el Toledot o la historia de Terah, el padre de Abraham. La estrategia de Dios ahora va a enfocar en un solo hombre y todos sus descendientes. No va a enfocar en toda la humanidad, sino más bien en un solo hombre. Y este hombre va a tener un descendiente, Jesús, o en hebreo es Yeshua o Josué, y él será el nuevo Adán. Y por medio de este descendiente, todas las naciones y las familias del mundo serán bendecidos. Y Génesis 1 al 11, en cierto sentido, termina apuntando hacia Jesucristo. Entonces es importante ver cómo esta prehistoria termina para abrir el paso a la llegada de Abraham, el llamado Abraham, y después cómo Dios va a cambiar su estrategia para bendecir a toda la familia del mundo. Muy bien, estamos llegando al final de esta clase. Antes de la próxima clase, antes de la clase 11, hay que completar el examen parcial número 2. Este examen cubre lo que hemos visto desde Génesis 1 hasta esta clase, o sea, hasta el final de Génesis 11, versículo 26, ¿ok? Entonces, lo que significa el primer examen parcial que hicieron cubrían las primeras 2 clases, y ahora este examen cubre las clases 3 al 10, ¿no? Porque esta es la 10ª clase, y después habrá un examen final después de esta parcial. Pero hay que estudiar, pasar las notas, repasar el texto. Capítulos 1 al 11 hemos hecho mucho más énfasis en estos 11 capítulos porque están formando la base para toda la historia, no solamente bíblica, sino en el mundo. Y estos principios que hemos visto de cómo Dios interactúa con el ser humano y de qué manera lo que hacen ellos ahora forman en cierto sentido el patrón de nuestro comportamiento en el día de hoy y nuestra cercanía a Dios también. Todo esto tiene una importancia sumamente significativo. En la próxima clase vamos a comenzar con la historia, el Toledot de Abraham. Aunque Abraham no tiene un Toledot, es realmente el Toledot de Terah, y Abraham está simplemente como el hijo de Terah, pero vamos a comenzar a ver eso el final de capítulo 11, que es básicamente el principio del capítulo 12, y vamos a seguir adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por su participación en este curso. Que Dios lo bendiga, que siga creciendo cada día más. Y recuerde, el propósito del estudio bíblico no es de conocer la Biblia, es conocer a Dios. Si el estudio que está haciendo no le ayuda a tener mayor concepto de Dios, este estudio en cierto sentido ha sido en vano. El propósito es conocer a Dios. Es eso lo que queremos, y ahí es, digamos, a donde estamos llevando el curso. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima.